¿Cómo están el día de hoy? Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno, continuamos con la historia de Ruth, capítulo 2. Y quiero que abran sus Biblias en Ruth capítulo 2 y vamos a leer del verso 1 al verso 16. Y la enseñanza, bueno, recuerden ustedes que estamos en la serie, no es de Netflix por si acaso, bajo las alas de Dios. ¿Qué mejor que estar bajo las alas de Dios? Y la enseñanza del día de hoy se titula Un varón íntegro y de buen corazón. Usted miró a su esposo al tiro para el lado, dijo, es él. Alguien se rió y no está muy de acuerdo con eso, pero bueno. Damos gracias al Señor, mi hermano. Amén. Les invito a abrir su Biblia entonces, capítulo 2, verso 1, vamos a leer hasta el verso 16. Dice así: Y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas, en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella respondió: Ve, hija mía. Partió pues, y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Y aquí que vino Booz de Belén, y dijo a los segadores: El Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron: Que el Señor te bendiga. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo: Te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro y se postró en tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Y Booz le respondió y dijo: Todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos. ¿Por qué me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas? Y a la hora de comer, Booz le dijo: Ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores, y él se sirvió grano tostado, y ella comió hasta saciarse, y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos, diciendo: Dejadla espigar aún entre las gavillas, y no la avergoncéis. También sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejaréis para que ella lo recoja, y no la reprendáis. Buena historia, ¿eh? Ayer conversaba con un hermano, le pedí permiso para contar esto. Yo creo que ustedes lo conocen. Reinaldo Zambrano. Lo conocen, ¿cierto? Y ustedes saben lo que le sucedió últimamente. Algunos yo creo que están al tanto.
Bueno, conversamos largamente. Con Reinaldo nos conocemos muchos años. Y una de las cosas que le decía al médico, le decía, tú sabes que eres un milagro de Dios, ¿cierto? Me dice, porque tú llegaste reventado por dentro. Tú deberías estar muerto en este momento. Él dijo, estás en boca de todo el hospital, porque nadie se puede explicar por qué tú estás vivo. Porque le dio un paro, aparte le rompieron el vaso, quedó sin vaso, iba a tirar una talla, pero no es el momento. Y de verdad que, bueno, llorábamos juntos, porque bueno, nos conocemos hace tantos años. Y yo le decía, hermano, tú tienes que reflexionar ahora. ¿Por qué razón Dios permitió que tú estuvieras acá todavía? ¿Por qué Dios te ha dado más tiempo? Porque él lleva un cáncer hace 10 años. Y él me decía, ¿sabes, hermano? Me acuerdo de algo. Yo hace 10 años atrás le dije, Señor, permíteme vivir 10 años para ver el crecimiento de mis hijos, de mis nietos. Y el 15 de octubre se cumplían esos 10 años. Y esto le pasó el 12 de octubre. Y él me decía, pero no puedo entender que Dios me quiera llevar de esta forma, decía, dentro de su... Porque él estaba inconsciente, de repente se recuperó y se encontró en el hospital. Yo le dije, bueno, es por algo. Hay algo inconcluso. Hay algo que tienes que hacer. Y les quería contar esta pequeña historia. Obviamente tiene muchos más detalles. Pero ¿qué es lo que vemos en esto? Yo le decía, hermano, la soberanía de Dios, la providencia de Dios, la voluntad de Dios era que tú no partieras todavía. Y en esta historia lo que vamos a ver reflejado justamente es eso, hermano. Es la providencia de Dios, la soberanía de Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve entre bambalinas, cómo el Señor hace las cosas, cómo Él permite, cómo Él pone a las personas justo en ese momento lo que tú necesitas, la palabra que tú necesitas escuchar, la persona que tiene que atenderte en ese momento. Porque él me decía, ¿sabes qué? Dentro de los jugadores había un doctor y él se había ido. Y cuando le avisaron que Reinaldo estaba casi partiendo, él volvió rápidamente y le dio los primeros auxilios, si no, él se muere ahí mismo. ¿Cómo Dios tiene control? Hermano, Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Su plan se va a cumplir sí o sí. Y si usted ve esta historia y usted investiga un poquito, estudia más en profundidad, se va a poder dar cuenta de lo que le estoy hablando. Porque vos no es una persona común. No. Y quiero contextualizar esto, por si alguno no se acuerda de lo que hemos estado hablando o lo que nuestro pastor ha estado compartiendo las semanas anteriores. Dice, la historia comienza con Noemí y su nuera Ruth, regresando a Belén, desde Moab, después de la muerte de sus esposos. Ruth, una moabita, promete su lealtad a Noemí y al Dios de Noemí. Y eso es bastante particular porque debemos recordar que Ruth era una mujer idólatra de Moab. En una de las declaraciones de fe más conmovedoras de la Biblia, Ruth le dice a Noemí, a donde tú vayas, iré yo. Y donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Este compromiso prepara el escenario para el encuentro de Ruth con vos. A pesar de que Ruth vio el sufrimiento de su suegra, además de sus experiencias amargas, Ruth abandonó la idolatría de su pueblo y hace al Dios de Israel su Dios. Al entrar Noemí con Ruth a Belén de Judá, las personas decían, ¿no es esta Noemí? ¿Llegó sin esposo y sin hijos? Por lo tanto, Noemí pide que la llamen
Mara. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Amargura. La amargura de Noemí no le permitía ver las misericordias y bendiciones de Dios. Y conversábamos el viernes de esto. A veces las circunstancias no nos hacen ver, nos nublan la vista, nos nublan el corazón y se nos olvida de la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios. Pero Noemí no vio eso. Dios conservó su vida. Dios bendijo de nuevo al pueblo de Israel y la condujo de nuevo a casa. Dios en su soberanía hizo que Ruth partiera con ella y la llevó de Belén a Belén de Judá. Dios hizo que llegara acompañada y Ruth sería parte de su bienestar en la vejez. Dios preservó un pariente redentor, que era Boaz, y Dios la lleva justo en el tiempo de la siega. Mire qué particular la historia. De ahí nosotros nos podemos dar cuenta, cuando nos adentremos ya en el sermón, de que Dios va guiando cada cosa, cada situación, cada momento de la historia. Dios va guiando y dirigiendo. Desde atrás, porque si usted se puede dar cuenta, dentro del libro de Ruth no se nombra mucho a Dios. Y lo que nos tiene que quedar claro, hermano, es que, como decía un predicador, la historia de Ruth es nuestra historia. ¿Saben por qué, cierto? Porque nosotros éramos extranjeros, advenedizos, enemigos de Dios, enemigos de los pactos. Pero sin embargo, Dios en su gracia y en su misericordia nos llama. Gloria a Dios por eso, ¿cierto? Bueno, el primer punto, conexión familiar y un encuentro providencial. ¿Usted cree en la providencia de Dios? ¿Sí? Yo también lo creo. Bueno, para poder entender mejor esta historia, que es bastante particular, es importante recordar dos aspectos de la ley mosaica que se desarrollan en este contexto de la historia. Y la primera es el levirato, que viene del latín levir, que significa hermano del marido. Es literalmente el matrimonio con el cuñado, más concretamente con el hermano del marido. Con dicho término se denomina la costumbre o ley que contempla el matrimonio entre una viuda cuyo marido ha muerto sin tener descendencia y un hermano de ese hombre. Y esto es particular acá, porque recuerden ustedes que estas mujeres quedaron sin esposos, o sea, quedaron sin cobertura, podríamos decirlo, quedaron desamparadas y necesitaban un pariente, alguien que se hiciera cargo para poder mantener la familia, este clan. Por eso Noemí le dice a Ruth, oye, váyanse a su familia. Yo estoy sola, que de viuda soy vieja, no tengo hijos, o sea, no tengo otro hijo para darle a ustedes. ¿Qué se van a quedar conmigo? Váyanse mejor. Pero sin embargo, bueno, Orfa se va y Ruth se queda con Noemí. Y en Deuteronomio 25, del 5 al 10, dice así: deberes para con la viuda del hermano, porque esto estaba en la ley, el pueblo lo sabía. Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel y no quiere cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán, y él persiste. Si él persiste, le dice: no deseo tomarla, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara.
Y ella declarará: así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel se le llamará la casa del de la sandalia quitada. ¿Cómo está? Está bueno. Pero era parte de la ley. Ustedes se ríen, pero que lo que nosotros vemos acá, amado, es la gracia de Dios. Dios quiere proveer para esta familia. Había un mandato de parte de Dios. Lo que nosotros vemos acá, amado, es la gracia de Dios, es el favor de Dios. Mire, esto sale en Efesios 1:5, yo no lo puse ahí, Jorgito, tranquilo. Dice la Biblia que por el puro afecto de su voluntad fuimos aceptos. Nosotros no éramos de la familia, no teníamos un pariente redentor. Pero hubo uno, Jesús, nuestro Señor, que por gracia y por misericordia nos salvó. La gracia alumbra nuestros ojos, hermanos, nos hace sabios, guía nuestros pasos, perfecciona nuestra conducta. Y eso es lo que se está desarrollando en esta historia bastante particular. Bueno, esa es la primera ley. Vamos a la segunda. Se encuentra en Levítico 25:25. Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Entonces, en ese contexto que se encuentran estas mujeres, vuelven a Belén, vuelven justo al momento de la siega a recoger grano. Versículo 1 dice: y Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelec. Mire, esta redención de la tierra se realizaba a través del pariente rescatador o redentor, que en hebreo significa Goel. El Goel era un pariente cercano, determinado, que tenía el derecho y la responsabilidad de hacer 3 cosas esenciales para un clan o una familia. Ellos lo sabían muy claro esto. 1, el Goel rescataría a un miembro de la familia vendido como esclavo. El Goel rescataría la tierra de la familia o la herencia vendida fuera de la familia. Y el Goel vengaría el asesinato de un miembro de la familia. Así era esta cuestión. El que se mete conmigo se mete con mi familia, algo así. Él tenía la responsabilidad y ellos lo sabían. ¿Alguien podía decir que no a eso? Sí, y como lo vimos en el caso anterior. Pero en este caso, bueno, después no me voy a adelantar, no voy a spoilear lo que viene más adelante, pero vos no era el pariente rescatador. Se las dejo ahí. Entonces, en este capítulo, ¿qué vemos, hermano? Un encuentro providencial. Vos era de la familia de Elimelec, era un hombre rico, era un hombre influyente. Y lo más particular de esto es que aparece en la genealogía de Cristo. Miren lo que dice Mateo 1:5. Dice así: Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. ¿Se dan cuenta, no? Ustedes saben quién es Rahab. ¿Cómo es conocida en la Biblia Rahab? Rahab la ramera. ¿Y sabe con quién se casó Rahab? Salmón. Buen nombre, ¿eh? Salmón. Que era uno de los principales de la tribu de Judá. Pero mire cómo es la historia de Dios. Cómo el plan de Dios se cumple sí o sí. Rahab no era una israelita. Ruth no era israelita tampoco. Pero nosotros nos podemos dar cuenta, porque ustedes saben que Isaí, ¿quién es? El padre de David. ¿Y de dónde viene Jesús? Gloria a Dios por eso.
nos podemos dar cuenta, ¿cierto? Cómo Dios soberanamente hace todas las cosas. Ese en el contexto general. Esto es bastante particular lo que pasa acá con Ruth. El Levítico, perdón, el nombre de este personaje es bastante particular también, porque significa en él hay fortaleza. Vos se muestra a sí mismo como un hombre de un carácter comprometido con el pacto. Él dijo, yo voy a cumplir, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Usted dígale a su esposo, vos tienes que ser así. Perdón, tienes que ser como vos. Un hombre comprometido con el pacto, comprometido con Dios. ¿Les gustó esa? Estuvo buena, ¿cierto? Ruth, verso 2 y 3 dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá, hermano? Como Dios guía a Ruth en su selección de los campos, de modo que llega a estar cara a cara con el hombre que Dios había escogido. ¿No le parece hermoso eso? Dios guía nuestros pasos, hermano. Dios direcciona nuestra vida. El Levítico 19, 9 y 10 dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies, tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios. Ellos sabían que tenían que hacer eso. Cuando ellos recogían, lo que caía, caía, se quedaba ahí, porque había gente que necesitaba. En Levítico 19, lo que acabamos de leer, ordena a los agricultores en Israel que no deben cosechar completamente sus campos. Se les ordenó tomar atajos en la cosecha y siempre dejar algo atrás. Además, si por casualidad dejaban caer un fardo de grano, se les ordenaba dejarlo en el suelo y no recogerlo. ¿Saben por qué o no? Porque este era uno de los programas de asistencia social en Israel. Porque Dios se ocupa del pobre, de la viuda, del huérfano. Los granjeros no debían cosechar completamente sus campos para que los pobres y necesitados pudieran venir y recoger los restos por sí mismos. Esta es una manera maravillosa de ayudar a los pobres. Ordenaba a los granjeros que tuvieran un corazón generoso y ordenaba a los pobres que fueran activos y trabajaran por su comida. Y era una forma en que podían satisfacer sus propias necesidades con dignidad. Ese es Dios, hermano, a través de su pueblo. La bendición está en el pueblo de Dios. Ahí está la bendición. No necesitas ir muy lejos, hermano. Tienes que mirar para el lado. Somos parte de un cuerpo. Somos la iglesia de Cristo. Aquí se pueden suplir las necesidades también. Tú necesitas una palabra, acude a tus hermanos. Necesitas oración, acude a tus hermanos. Amén. Ruth, por su propia iniciativa, se dispuso a espigar en los campos para mantenerse ella y a su suegra Noemí. Si ustedes se pueden dar cuenta, ella no tenía ningún compromiso con su suegra, ninguno. Su esposo ya no estaba, ella vivía en otro lugar, Noemí era de otro lugar, pero sin embargo ella tomó la decisión. Ahora es bastante particular esto, porque la relación de Noemí con Ruth no es muy común entre suegra y nuera. No era lo que yo quería para mi hijo, pero es bastante particular esta escena.
esta historia. Porque tiene que haber sido que Noemí mostraba bastante cariño, cuidado sobre su nuera. Y le mostraba a Dios también. Porque si ella le dice, mira, tu Dios será mi Dios, es por algo. ¿Cierto? Suegras tienen tarea. Hay que mostrar a Cristo. Que no la aguanto, no importa, en el nombre de Jesús. Bueno, esto ¿qué muestra en Ruth? Un espíritu maravillosamente trabajador, una mujer trabajadora, una espiritualidad. También, porque una mujer que con fe va, dice, no, yo voy a ir a ese lugar y yo voy a traer alimento para esta casa. Y así lo hizo. Ella no se quedó sentada y decir, bueno, Señor, tú sabes, o Dios, tú sabes. No, ella fue a trabajar, buscó el sustento, buscó la provisión. No hay que esperar solamente. La fe es acción también, ¿cierto? Oramos, creemos lo que dice la palabra, pero también hay que accionar. ¿Amén? Proverbios 10, 4, 5 dice, pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes se enriquece. El que recoge en el verano es hijo sabio. El que duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Ese es el consejo de parte del Señor. O sea, trabaja. Bueno, aconteció que aquella parte del campo era ¿de quién? De Booz. Dice que aconteció que Ruth llegó a ese lugar por casualidad. Miren ustedes, qué casualidad, ¿no? Justo llegar a ese lugar, a ese campo y conocer a esa persona, ese día, a esa hora. ¿Creen ustedes que es casualidad eso? No me vaya a decir que sí, por favor. No, por supuesto que no. Porque Dios va guiando toda esta historia. Cuando lleguemos al capítulo 3 y 4 se va a poder dar cuenta por qué. A ella le pareció, sí, que era casualidad. Pero no fue así. Ruth vino a ese campo porque Dios la estaba guiando. Y creo que eso tenemos que tenerlo súper claro en nuestra mente, hermanos. Dios guía nuestros pasos. Dios dirige nuestra vida. Obviamente si usted se deja guiar también por el Señor. ¿Cierto? Porque no solamente Él es nuestro Salvador, sino que Él es nuestro Señor. ¿Y sabe lo que significa Señor? Quien gobierna todo lo que posee. Somos de Él. Déjese guiar por el Señor. Por su palabra. Algo que tenemos que recordar y que nos quede súper claro también, hermanos, que el gran protagonista de esta historia no es vos, ni es Ruth. ¿Sabes quién es el protagonista de esta historia? Dios. Dios es el protagonista de toda la Biblia, por si acaso. Ya no es el gran Moisés o el gran Abraham. Yo quiero ser como David. No, sea como Cristo mejor. Lo que vemos en esta parte del relato es la providencia de Dios, hermano. Eso es la providencia de Dios. Y la divina providencia o la providencia divina es el gobierno de Dios por el cual con sabiduría y amor cuida y dirige todas las cosas en el universo. Todo. Él lo mantiene todo. La doctrina de la divina providencia afirma que Dios tiene, escuche, el control total de todas las cosas. Si en algún momento usted pensó que a Dios se le ha ido algo de su mano, está totalmente equivocado. Dios tiene el control de todo, por si acaso. Él es soberano sobre todo el universo. Mire lo que dice el Salmo 103, verso 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo, hermanos. Sobre todo. ¿Y eso todo qué significa? Todo. El mundo físico,
los asuntos de las naciones, el destino de la humanidad, los éxitos y fracasos humanos y la protección de su pueblo también. ¿Qué nos muestra esto, hermano? Cómo la mano de Dios trabaja. La mano invisible de Dios trabaja en nuestras vidas. Así que usted tiene que tener confianza en eso. Si usted está orando por algo específicamente, por su hijo, por su esposa, por su esposo, un trabajo, confíe en la providencia del Señor, confíe en la voluntad de Dios, confíe en la soberanía de Dios. Dios tiene el control. Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios sabía lo que Ruth estaba viviendo. Dios sabía cómo venía Noemí, destrozada. Díganme amarga mejor porque estoy súper amargada. Pero Dios sabía lo que venía más adelante. Necesitaban un pariente rescatador, necesitaban a alguien que se hiciera cargo. Y Dios preparó todo, absolutamente todo para eso. O sea, Dios tiene control, hermano, de nuestras vidas. Y eso nos tiene que quedar súper claro. ¿Amén? Amén. Verso 4 al 7 dice: He aquí que vino Booz de Belén y dijo a los segadores: El Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron: Que el Señor te bendiga. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo: Te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana a esta hora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. O sea, una mujer totalmente trabajadora. Trabajó todo el día. Pero ¿qué nos habla también en este texto? Nos habla del corazón de Booz. Porque como saluda a sus empleados: Jehová sea con vosotros. Aparentemente sus trabajadores le amaban y tenían una muy buena relación con él. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Un hombre de carácter, un hombre de autoridad, porque de verdad que era un hombre reconocido. Pero no era un hombre arrogante, no era un hombre petulante, sino era un hombre humilde, de un corazón noble. ¿Era chileno? No, era israelita. En 1 Timoteo 6:17 dice: A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, en cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. O sea, si usted tiene esa bendición de tener gente a cargo suyo, ¿cómo debe ser usted? Amable. Porque lo que usted tiene es porque Dios le ha permitido que lo tenga. ¿Cierto? La bendición viene de parte de Dios. Dice que Él nos da la fuerza para hacer la riqueza, la habilidad para hacer la riqueza. De Él viene el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia. De ahí viene. Dios nos da eso. Así que no se gloríe. Todo lo contrario. Sea humilde. No sea altanero, como dice ahí. Ni ponga su esperanza en la riqueza, porque es incierta. Un día usted puede tener, otro día a lo mejor no. Cuando este supervisor o esta persona que estaba a cargo reportó a Booz, le dijo la actitud sumisa de esta mujer. Bueno, existe un sentido en el que espigar era para ella un derecho, después de todo, porque lo decía la ley. Ella pudo haber citado, como acabamos de leer, Levítico 19, 9 y 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios. Ella podría haber reclamado eso. Pero ¿sabes lo que hizo ella? No lo hizo. Ella fue con respeto y con humildad. Por favor, déjame. Solicitó espigar en ese campo. Puede ser que Ruth no lo sabía, pero
la estaban observando. El supervisor estaba viendo qué tipo de trabajo hacía y estaba impresionado de ver el buen trabajo que ella estaba realizando. Y el hecho de que trabajaba era importante. ¿Saben por qué? Porque causó una buena impresión. ¿A quién? A vos. ¿Les digo algo? Lo están observando, hermano, por si acaso. Nosotros también estamos bajo supervisión, hermano. Hay gente que nos mira, hay gente que nos escucha. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué vida llevamos? ¿Qué familia tenemos? ¿Cómo nos enfrentamos a los conflictos? ¿Qué decisiones tomamos también? Estamos siendo observados, hermano. ¿Caminamos o no con Dios? Ellos tienen que ver una diferencia en nosotros. Si decimos ser cristianos, hijos de Dios, tienen que ver una diferencia. Bueno, este hombre vio algo diferente. No era una mujer israelita. No era una mujer temerosa de Dios, pero vio una actitud distinta en ella. Verso 8 dice: entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas sigan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Las criadas de vos eran sus trabajadoras, quienes amarraban los tallos de grano cortado. Y vos le dices: mira, quédate cerca de ella. ¿Se dan cuenta, no? Ya está siendo privilegiada por vos. Algo estaba pasando en el corazón de vos. ¿Se estaba fijando en esta mujer? Estaban haciendo un sentimiento romántico, no lo sé, pero bueno, ustedes ya conocen la historia, cómo termina. Yo creo que sí. Le llamó la atención a esta mujer. Nos podemos dar cuenta que Dios ya está bendiciendo a Ruth, hermano. Eso es lo que vemos acá. Y todo porque la dirigió ¿a dónde? A los campos de Booz. Vos sabías que si Ruth se quedaba en sus campos, ella sería bendecida. Ella encontraría compañía entre las trabajadoras. ¿Se dan cuenta cómo vos ya está empezando a actuar sobre la vida de esta mujer? Protección. Porque dice: yo he mandado a los criados que no te molesten, déjenla tranquila, que recoja lo que quiera. Yo estoy observando todo. Y refrigerio. Cuando tengas sed, ve con mis criadas, donde ellos sacan agua, tú también puedes hacer lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá también? Una amabilidad maravillosa de vos. Un hombre muy particular. Uno de los comentarios decía: hasta este momento no tenemos evidencia de una atracción romántica entre vos y Ruth. Porque nosotros quisiéramos que fuera así, ¿cierto? Si paramos la historia hasta acá, ¿se quedará vos y Ruth? Segunda temporada. No lo sabemos hasta ahora. Si gusta puede leer capítulo 3 y 4 en la casa, se puede dar cuenta cómo termina esta historia. Pero hasta este momento no aparece nada de eso todavía. Miren lo que dice Filipenses 4, verso 5. Dice: vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. En la Reina Valera dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y este hombre estaba siendo reconocido por eso, por su gentileza, por su amabilidad, por su preocupación por esta mujer, por esta viuda. No dice ahí el texto, pero dicen los comentarios que posiblemente este hombre ya era un hombre mayor. Por eso le dice: hija mía. A lo mejor no se había casado, o a lo mejor era viudo, no se sabe. Pero sí se empezó a fijar en esta mujer. Versos 10 al 13 dice: ella bajó su rostro
se postró en tierra y dijo: porque he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera. Y vos le respondió y dijo: todo lo que has hecho por tu suegra, después de la muerte de tu esposo, me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado. Y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Cómo la gracia de Dios se manifiesta, hermano. Cómo Dios ha sido tan bondadoso con nosotros, sin merecer nada. La Escritura nos dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. No merecíamos nada más que la condenación eterna, pero sin embargo, Él nos miró con misericordia. Hablemos un poquito de Ruth. Génesis 19:37 dice: de manera que también aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. Y de ahí viene Ruth, de un incesto. O sea, ella directamente no, pero los moabitas sí. Pero cómo Dios traza todo un plan, hermano. ¿Cómo era el carácter de esta mujer? Amaba a su suegra, tuvo gran compasión por ella, viendo que no solo había perdido a su marido, sino además a sus dos hijos. Esta mujer no buscó lo suyo propio, no fue una mujer egoísta. Bueno, ¿qué tengo que yo preocuparme esta señora? Yo me quedo acá, que se vaya a su pueblo de nuevo. Pero sin embargo no lo hizo. El testimonio de Ruth se extendió y Boaz, el propietario de un campo cercano, escuchó de su fidelidad. O sea, tenía una buena reputación esta mujer. Aún perteneciendo a otro pueblo y teniendo otros dioses a los cuales podía volverse, vemos cómo las palabras de Boaz dan testimonio de que Ruth buscó refugio en Jehová. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Era una mujer humilde, una mujer agradecida. Y se reconoce en Ruth también su valentía, su determinación y bondad. Si ustedes se pueden dar cuenta. Ay, la actitud de Ruth era maravillosa, hermano. Algunos de nosotros quizás pudiéramos decir: bueno, ya era hora que me tocara, ¿no? ¿No le pasa a usted de repente eso? Ya está bueno ya. ¿Hasta cuándo? Es lo que me merezco, he trabajado tanto, me he esforzado tanto, pero ella no. Porque ella podría: he trabajado todo el día, me merezco un descanso. Pero ella no lo hizo así. Nunca vemos a Ruth preguntando por qué le pasan tantas cosas malas. En lugar de eso, pregunta: ¿por qué le han llegado cosas buenas? Yo soy extranjera, soy viuda, estoy desamparada, estoy sola en una tierra extraña, pero sin embargo, desde que ella llega, empiezan a suceder cosas buenas para ella. Dios tiene todo bajo control, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ella, como extranjera, dice que estaba constantemente eso en su mente.
Yo soy extranjera, ¿qué hago acá? Era una moabita, no una israelita. Ella sabía que lo que a trasfondo nacional se refiere, ella no pertenecía a ese lugar. Esto hacía que apreciaran más la amabilidad de vos. Por eso le dice, pero ¿cómo? He hallado gracia delante de ti si yo soy extranjera. Dios mío. Vos le dice a Ruth, Jehová recompense tu obra. Vos animas a Ruth, hermanos, como si fuera una nueva convertida a este Dios de Israel. Porque ella pone su confianza en el Dios de Israel. Ella ha dejado a sus antiguos compañeros. Ella ha venido a estar entre extranjeros. Ella no se exaltaba a sí mismo o a sí misma. Ella encontró protección bajo las alas de Dios. Y hay un comentario de Spurgeon con respecto a este texto. Dice, de la misma manera los cristianos de más tiempo deben ser como vos hacia los cristianos más nuevos que son como Ruth. Observa que él la saludó con palabras de ánimo afectuoso, porque esto es precisamente lo que quiero que todos los ancianos cristianos entre ustedes hagan a aquellos que tipifican a Ruth. Hermanos más maduros que llevan más tiempo, tomen en cuenta eso. Quiero que se propongan detectar a los nuevos convertidos y les hablen palabras buenas, confortantes, a través de las cuales sean alentados y fortalecidos. Eso es parte de nuestra responsabilidad, amados hermanos. Y eso es justamente lo que hace vos con esta mujer. Sin merecerlo, siendo una extranjera, recién conociendo algo de Dios, la trató con delicadeza, con bondad. Bajo la sala de Dios. Esta es una imagen frecuente de seguridad y protección, hermanos. Las Escrituras presentan a Dios como recogiendo a Israel en sus salas en el Éxodo. Se presenta a Dios como un ave madre que protege a sus frágiles polluelos bajo sus alas. Miren lo que dice el Salmo 91:4. Con sus plumas te cubriré y bajo sus alas hallarás refugio, escudo y baluarte su fidelidad hacia nuestro Dios. Verso 14 al 16. Con esto ya terminamos, hermano. Y a la hora de comer, vos le dijo, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores, y él le sirvió grano tostado, y ella comió hasta saciarse, y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, vos ordenó a sus siervos, diciendo, dejadla espigar, aún entre las gavillas, y no la avergoncéis. También sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos, y lo dejaréis para ella, para que lo recoja, y no la reprendáis. Y esto es bastante particular también, lo del bocado en el vinagre. Para nosotros, pero ¿cómo mojar pan en el vinagre? Sería como... Para nosotros no es nada, para ellos sí. Era un símbolo de respeto hacia los huéspedes e invitados que visitaban una casa. Miren, qué interesante. Concluimos. En Ruth, vos muestra compasión y dulzura. Vos, un hombre con cualidades superiores de liderazgo. Observa que Ruth es muy trabajadora. La felicita por cuidar de su suegra. Describe la cortesía de vos hacia la joven. Eso es lo que nosotros vemos en este capítulo. La generosidad de vos se pone de manifiesto cuando ordena que se guarden más fardos de grano para que ella los encuentre. Demuestra su compromiso con Ruth, sacándola de la pobreza, satisfaciendo sus necesidades y asegurándose de que el antiguo marido de Ruth, el hijo de Noemí, tuviera descendencia para llevar
el apellido. Vos puede verse como un reflejo de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Nuestro guardián redentor. Éramos forasteros, pecadores, empobrecidos, abandonados. Y luchábamos por salir adelante. Y el Señor que nos muestra compasión, dulzura, generosidad. Nos sacó de la pobreza espiritual. Cubrió nuestras necesidades eternas. Y nos dio un hogar para siempre. Bendito el Señor. En 1 Pedro 1:18 dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. La sangre de Cristo nos ha redimido, nos ha dado un lugar, una posición, una identidad. Somos hijos del Rey de Reyes. Ruth es un ejemplo de cómo Dios puede cambiar una vida, hermano, y llevarla en una dirección que Él ha preordenado. Que es lo que vemos acá, a Dios llevando a cabo su plan perfecto en la vida de Ruth, así como lo hace con todos nosotros, ¿o no? Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Amén. Al finalizar esta historia, ¿qué podemos ver entonces, hermano? La providencia de Dios. Que todo está bajo el control soberano de Dios. Reconocer en estos personajes también la fe, la diligencia, el honor. Las costumbres hebreas de redención prefiguran la relación de Dios y su obra a favor de su pueblo de pacto. Que una de las formas que Dios ha determinado bendecir a los suyos es precisamente a través del pueblo de Dios. La ley no se aplica fuera del pueblo de Israel y no es bendición a menos que se aplique por el pueblo mismo. La bendición de Dios está en la iglesia, está en el cuerpo, está en la comunidad, como lo decía anteriormente. Si necesita algo, aquí, llame, busque. Amén. Oremos al Señor, demos gracias a Dios.